Amén. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, te damos gracias, Padre, y te damos gracias, nuestra Madre María, por esta maravillosa oportunidad que nos das de reunirnos hoy desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo o desde donde estemos para conocer, saber y entender que el camino hacia Jesús es nuestra Virgen María. Te doy gracias por todas y cada una de las personas que se encuentran aquí congregadas. Te pido, Padre Celestial, que seas tú obrando en sus vidas. Te pido, Padre, que seas tú regocijando sus corazones. Por lo menos vienen 2 de cada familia, o 3 o 4. Se organizó de esta experiencia, Seas tú, Padre, bendiciendo cada familia. Seas tú, mi Señor Jesucristo, cuidándolos en este momento tan duro que está viviendo la humanidad. Y a ti, Madre María, te pido con tu infinita misericordia, nos sigas acompañando, pero también entregando los dones para que el camino hacia el Padre sea más fácil hacia ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Tengo que descubrir más bien. Así Creo que nos ya tiene cerrado el micrófono. Ya tiene cerrado el micrófono. Bueno, ven Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la dulce y poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María, tu amadísima esposa. Así que con la invocación del Espíritu Santo le pedimos a Él que le entregue a Beatriz las palabras que tenga que decir, la orientación, lo que tenga en su mente y en su corazón para compartir con nosotros en esta tarde. Quedamos en la santa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Diana, por esa oración tan bonita. Y le damos paso a Beatriz para empezar la charla. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Aquí me quise traer la cruz porque hoy vamos a hablar de algo que es bastante impactante en nuestra preparación para la consagración, porque nosotros nos creemos buenísimos, nos creemos, mejor dicho, muy santos, porque estamos en la iglesia, porque venimos a la misa, porque estamos siguiendo un camino, y a veces nos vamos como acostumbrando a olvidarnos de nuestra naturaleza frágil y pecadora. Y precisamente si hay algo que Nuestra Señora nos pide a través de la consagración y que nos prepara a través de la consagración, es a que nosotros, esa alma nuestra se convierta en un prisma que pueda transparentar la gracia de Dios, así como es ella, llena de gracia. Y todo lo que a nosotros daña nuestras almas y todo lo que en realidad nos afea, nos enferma y nos opaca es precisamente el pecado. Y hoy vamos a trabajar desde la más estricta doctrina de la Iglesia, basándonos en el catecismo, todo lo que tiene que ver al respecto del pecado, cómo la Iglesia nos ha enseñado
y cómo nosotros debemos ya olvidarnos de esa laxitud y esa flexibilidad para acomodarnos. Y hay algo que tenemos los católicos, es que somos bastante acomodados. Y en este aspecto, un consagrado, o sea, no solamente los católicos, sino un consagrado al Inmaculado Corazón de María es algo que debe tener absolutamente claro. Y si nosotros queremos dar ejemplo, tiene que ser precisamente el ejemplo por esa conducta y ese rechazo real al pecado. Tenemos debilidad, tenemos tentaciones, pero nosotros no podemos quedarnos aferrados a esa debilidad y a esas tentaciones y seguir en el pecado. Nuestra manera de dar testimonios a través de una vida que se asemeje a la vida de la Santísima Virgen María, y esto tiene que ser absolutamente alejado del pecado. Tenemos una hora, ¿cierto, Piedad? Bueno. Entonces, de una vez entro en materia. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y esto está en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. Todos hemos pecado. Esa es una gran realidad. En Marcos, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 17, nos recuerdan. Jesús lo oyó y les dijo. Esto es cuando unos fariseos lo están criticando porque él está cenando con publicanos y pecadores. Jesús les dice, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cómo está descrito el pecado precisamente en el catecismo? El pecado original es voluntario, no por un acto personal voluntario, sino por un acto de la voluntad de Adán. El pecado original lo heredamos de nuestros padres. Es un estado que implica carencia de la gracia de Dios. ¿Están viendo mi pantalla? No, Beatriz, te estamos viendo a ti, no estamos viendo la pantalla. Ya. Vamos a esperar un momentico. Listo. Ahora sí. Perfecto, se ve muy bien. El pecado original lo heredamos de nuestros padres y es un estado que implica carencia de la gracia de Dios, causa desorden en nuestras vidas, inclinándonos hacia un pecado actual. Entonces, esto es algo que nosotros heredamos en nuestra naturaleza, ese no seguir la voluntad de Dios, sino hacer nuestra voluntad. Entonces, quiero que tengamos muy pendientes y nos estemos preguntando en todo momento, ¿sí? Si en realidad yo busco cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? O cuando estoy orando, lo que quiero es que Dios haga mi voluntad. Cuando caemos en pecado, estamos haciendo nuestra voluntad. El apóstol Santiago nos dice, ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Esa tendencia que nosotros tenemos hacia el placer, el bienestar, el poder, todo lo que incluso en la vida de hoy está absolutamente idealizado, eso es concupiscencia.
¿Por qué nos conduce al pecado? Porque nos lleva a que hagamos o dejemos de hacer cosas, o dejemos de orar, o dejemos de tener buenas costumbres y estar en buenas compañías por conseguir eso que nos parece que nos está seduciendo. Esa es la concupiscencia. Hoy en día esto está absolutamente a la orden. Lo que se nos está publicando o se nos está presentando en todo momento es, por ejemplo, con nosotras las mujeres, que debemos ser sensuales, ¿sí? Debemos ser sensuales es, usa ropa ajustada, que se te vean los senos, que tus senos sean grandes para que los hombres se provoquen, que tu cola esté grande, que uses la ropa ajustada para que se te note tu cola. Trata también de maquillarte de manera provocadora. O sea, nos dan clases y a las niñas se les da clases desde muy pequeñas, se les enseña esa sensualidad. Esa sensualidad no es más que una forma de presentación de la concupiscencia. Se dice sensual, pero se está invitando a la sexualidad y se está provocando en los hombres deseos de estar con una mujer con la que no se está casado, y lo mismo las mujeres, cuando nos sometemos a este tipo de pensamiento, estamos también sometiéndonos a un deseo del pecado en sí. ¿De qué pecado? ¿De qué pecado? O sea, el mandamiento que nos dice, no cometerás actos impuros, la fornicación. ¿Ya? Entonces, como es moderno, como estamos en el siglo XXI y como los derechos sexuales hoy en día son sexuales y reproductivos, son un derecho, entonces nos parece que los católicos también debemos estar en esa línea, en esa onda, y ya es hora de que vayamos aterrizando. Es decir, nosotros no podemos seguir cada una de las modas que se nos presentan, sino que nosotros debemos seguir la ley y dar cumplimiento a la ley, porque tenemos una piedad, un sentimiento de temor de Dios, pero sobre todo de amor a Dios, sobre todas las cosas, que quiere que nosotros no terminemos aquí, como dice voy a poner aquí un marcador. Aquí, como dice esta parte de la carta del apóstol Santiago, después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Y eso es lo que el Señor nos quiere para nosotros. El Señor ha dado su vida por nosotros, precisamente para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. No se debe confundir la tentación con el pecado. El demonio nos invita a pecar. Esta es la tentación. Siempre nos está invitando a pecar. Por ejemplo, el día de mañana, que es el día domingo, nosotros tenemos el precepto de cumplir con la misa, santificar las fiestas, ir a la Santa Eucaristía. Independientemente de la pandemia, para nosotros es una obligación ir a la Santa Eucaristía. ¿Sí? Pero se nos puede presentar la tentación de que, bueno, está lloviendo, está frito el día, ¿para qué voy a salir? La voy dejando, la voy aplazando. Entonces vamos dejando la comodidad por encima del precepto, pero nosotros podemos resistirnos a ese pecado, a esa tentación. Precisamente nosotros debemos resistir a la tentación para vencer el pecado. Recordemos que Jesús también fue tentado. Cuando estamos en Cuaresma, el segundo domingo de Cuaresma, siempre se va a leer el Evangelio que nos relata las tentaciones a que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. El Señor fue tentado con el poder, fue tentado con el dinero y fue tentado con la fama. Y el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, rechazó toda esa tentación, rechazó al demonio
y lo rechazó para enseñarnos a nosotros que Él, como esa parte humana, porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, también sufrió en su vida esto que nosotros sufrimos, que son las tentaciones. Y nos está diciendo que en su presencia nosotros también podemos vencer esas tentaciones. Quien resiste la tentación abrazando la cruz, confiando en Dios, se fortalece y vence el demonio. Pecamos cuando asentimos a la tentación, aunque solo quede en la mente. Acuérdense que nosotros cuando hacemos el acto de contrición decimos que nos arrepentimos de todos los pecados que hemos cometido, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pensamiento. Y siempre debemos estar examinando nuestros pensamientos y nuestras obras y lo que dejamos de hacer. La invitación al pecado, sea por persuasión o por oferta de algún placer o cosa deseada, esto es, a la orden del día, puede tener su origen bien sea en el mundo, y este mundo de hoy que tiene un marketing enorme para el pecado, es decir, nada más miremos unas propagandas, miremos cualquier serie, inclusive infantil, y lo que encontramos es una invitación permanente al pecado. Entonces, su origen en el mundo, en la carne o en el demonio. La tentación del mundo es el atractivo mal ejemplo o la presión a comportarse como los demás. ¿Ya? Y esto los que todavía están criando hijos saben lo difícil que es estarle mostrando a nuestros hijos el buen ejemplo y que anden en buenas compañías. Siempre estamos pendientes de con quién andan, porque fácilmente pueden caer en compañías que le van a traer malos ejemplos y que le van a hacer fácil o le van a hacer deseable y le va a ser accesible caer en pecados o en vicios que pues terminan siendo también y de muchas maneras una forma de pecado. Hablemos entonces un poco de la concupiscencia, que es esa manera que necesitamos conocernos, de que no somos esos buenazos que nos hemos sentido tanto tiempo. La insubordinación de los deseos a la razón. Miren esto. Insubordinación de los deseos a la razón. La inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado. Esta inclinación es causa del pecado original. Los apetitos sensitivos del ser humano tienen un movimiento espontáneo hacia lo que la imaginación presenta como placentero y en contra de lo que presenta como doloroso. La concupiscencia incluye también los deseos desordenados de la voluntad y la tendencia hacia los 7 pecados capitales. En este momento, esta presentación no la voy a poner completa, porque por el tiempo precisamente. Y estas son las presentaciones que le dije a Piedad que les va a pasar a ustedes, a cada uno de ellos. Bueno, en el Catecismo de la Iglesia, ustedes van a encontrar, hay un capítulo completo que se dedica al tema del pecado. Es un capítulo completo y en este PDF, que son 3 hojitas, está el resumen de ese capítulo del Catecismo. Piedad se los va a mandar al chat. Hoy más que nunca, ¿sí? Ya lo pueden seguir en el chat de Consagrado, ya está. Bueno, hoy más que nunca el pecado abunda, inunda y desborda en toda clase social. Hace más o menos un mes, en un chat a que pertenezco, un chat que me comparten material con frecuencia, en ese chat me compartieron un video y ese video contenía una información visual que les voy a describir. Mostraban inicialmente, son escenas muy crudas, yo inmediatamente lo borré, pero creo que vale la pena compartir lo que vi. Mostraban inicialmente un hombre joven, alrededor de los 30 años,
como en una gran alberca de agua con una niña. Yo no vi nada raro en el video, no me imaginé nada malo. Inmediatamente me mostraron en ese mismo video a ese mismo hombre, lo estaban arrastrando, lo amarraron y lo arrastraron jalándolo con unas motocicletas, lo estaban arrastrando por el piso en un pueblo. Y en el mismo video, inmediatamente a ese señor lo decapitaron, o sea, me mostraron la escena cruda de la cabeza del señor ya decapitado. Y una voz que decía, era una voz o una leyenda, que eso le pasaba a los violadores de niños. Esto supuestamente pasó en un pueblo del Atlántico, me lo pasaron en vivo, para mí fue muy impactante, pero vemos el nivel de violencia, el nivel de invasión de todos los pecados que estamos viviendo en nuestra sociedad de hoy. Porque en esa escena donde mostraban arrastrando a un ser humano, donde lo mostraban arrastrándolo, había niños que corrían mirando eso, animando eso, y lo mismo cuando está la otra escena más grotesca que les hablé, están ahí. Entonces desborda, inunda desborda toda clase social. Este tipo de materiales de intolerancia, de odio y de pecado, combatiéndolo, entre comillas, con más pecado, se difunde como pólvora en los medios, en las redes, la pornografía, se difunde absolutamente como sin ningún tipo de talanquera, ¿ya? Es decir, por las mismas redes que utilizamos, envían fotografías desagradables, y esto se difunde muy rápidamente, y ya las personas no estamos teniendo esa capacidad de discernir qué es efectos especiales, qué es Hollywood y qué está pasando en nuestros pueblos y en nuestras comunidades, como el video que les conté. Entonces, hoy más que nunca abunda. Y estoy hablándote de este capítulo del Catecismo de la Iglesia que fue publicado fue reorganizado por completo en 1985, después de una serie de compilaciones que se hicieron después del Concilio Vaticano II. Esta versión del Catecismo es la que se hace en el 85, y esto es lo que se está afirmando acá. Como es el material del Vaticano, es todo del Catecismo, es todo esto que quedó como conclusión del Vaticano II, es toda la doctrina de la Iglesia actual en ese concilio, o sea, lo que estuvieron explicando, estuvieron discutiendo, y a las conclusiones que llegaron en el Concilio Vaticano II. Entonces, estas son informaciones y conclusiones de la década de los 60, cuando empieza el Concilio Vaticano II. Entonces, hoy más que nunca el pecado abunda. Entonces, si eso fue hace más de 40 años, pongámonos cómo estamos hoy en el año 2020. El Papa Benedicto XVI dice: el hombre está creando un paraíso sin Dios. Esto me parece a mí profundo, profundo. Queremos tener en esta tierra el mismo paraíso, todas las comodidades, no queremos dolor, no queremos envejecer, usamos el ácido hialurónico, usamos todo lo que sea para no envejecer. Las personas que son más admiradas son las que mejor se cuidan, y se quiere tener absolutamente todas las comodidades y todo el placer, pero es un paraíso sin Dios. Es lo mismo que observo, a mí me gusta mucho la televisión, y sobre todo ver series y ver
cualquier tipo de programa que me parezca interesante, sobre todo si son de ciencia ficción, me gustan mucho. ¿Y qué es lo que uno ve? No hay Dios. Cuando nombran a Dios o cuando nombran a un Dios es en cierta forma como un raro, como una crítica o queda como un chiste, pero no hay Dios. O sea, estamos creando un mundo sin Dios y es lo que se habla también de lo propio de la desacralización y de la descristianización del mundo. Y tú y yo que estamos en este camino que la Santísima Virgen nos ha traído, tenemos esa misión de mostrar la presencia de Cristo en el mundo y el triunfo del corazón inmaculado de María. Actualmente el pecado más grande es que los hombres han comenzado a perder el sentido del pecado. Lo decía el Papa Pío XI. O sea, para los muchachos de hoy uno le dice, eso es pecado, no ir a misa el domingo es pecado. Y te van a decir, ¿cómo? ¿Quién dijo? Si yo creo en Dios, yo hablo con Dios, yo no necesito estar en la misa, yo no necesito estar en la iglesia. O te salen con la máxima siempre de que los curas pecan más que uno, ¿sí? O que las señoras que estamos en la iglesia también pecamos. La mentalidad de nuestro tiempo, yo te voy a poner aquí porque es que me siento sola si no te veo aquí en la pantalla al frente, no veo a nadie. La mentalidad de nuestro tiempo rehuye no solamente considerar lo que es, sino también dejar de hablar del pecado. Esto lo dijo Pablo VI, que es uno de los profetas de nuestros últimos tiempos, precisamente por eso, porque no queremos hablar de pecado, no queremos hablar de culpas, no queremos pensar en eso. Y nuestro santo, que está siendo tan atacado en estas últimas semanas, el Papa Juan Pablo II, entre los muchos males que afligen al mundo contemporáneo, el que más preocupa está constituido por la espantosa debilitación del sentido del mal. Para algunos, la palabra pecado ha llegado a ser una expresión vacía. Nuevamente encontramos aquí la definición de pecado que nos da el catecismo. Me gustaría que uno de ustedes abriera el micrófono y me leyera lo que está en negrilla, la definición de pecado. Quiero escucharlos de ustedes, que lo haga lentamente. Bueno, uno a la vez. Definición de pecado. Te colaboro. Ana Joaquina. Adelante, Ana. Bueno, Beate, yo lo leo. Definición de... Sí, Ana Joaquina, gracias. Empieza. Bueno, dice, es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas, pero no puedo estar la pantalla corrida. Da a las personas creadas, pero ahí se corta la... ¿Cómo? Mal uso. Mal uso del libre albedrío, que fue el regalo más grande que Dios nos dio en la creación para ser libres, tener voluntad propia y no ser esclavos. Esta libertad Dios nos las dio para que pudiéramos amarlo y amarnos mutuamente y vivir en paz. Ver los 10 mandamientos. Es la revelación de la criatura, rebelión de la criatura a la voluntad de su creador, por lo cual lo ofende. Bueno, miren esta definición. Ya. Dios nos creó
libres, nos dio el libre albedrío, ¿sí? Y el pecado es una libertad, es una violación, es un abuso de ese libre albedrío. Dios no quiere que seamos esclavos. Por eso nos dio esa libertad para que pudiéramos amar a Dios, porque ese es el primer mandamiento, y amar a nuestro prójimo y vivir en paz. Y precisamente los 10 mandamientos son las normas, como las señales de tránsito que nos ayudan a estar sanos y salvos en la carretera y en las calles, ¿ya? Así nos dio el Señor los 10 mandamientos para poder estar sanos y salvos del pecado y no morir porque el precio del pecado es la muerte. Entonces, cuando el hombre se revela a esa voluntad de Dios, ofendemos a Dios y precisamente eso es lo que representa el pecado. Y este pecado tiene consecuencias. Lo primero es que cuando nosotros pecamos, rompemos voluntariamente con Dios y perdemos entonces esa relación filial como hijos de Dios. Nos alejamos de Dios y de su gracia santificante. Recordemos que María es la llena de gracia, porque María es concebida sin pecado y porque María no peca. Entonces está siempre llena de esa gracia santificante de Dios. Dejamos de ser hijos directos de Dios, nos cierra entonces las puertas del cielo. Bloqueamos los dones del Espíritu Santo, por el pecado se introdujo la cultura de la muerte, nos roba la paz de unos a otros, el odio no es de Dios. Nos desvía a nosotros las personas del plan divino. Mi alma en el bautismo es hermosa y yo la he afeado con el pecado. Solo tú, mi Dios, puedes restituir la belleza de mi alma con tu pasión. Aquí hay una cuestión que quiero hacer énfasis. Cuando estamos en pecado, se nos cierra. Cuando estamos en pecado, se nos cierran las puertas del cielo. Nosotros cuando recitamos el credo, y lo hemos estado recitando detenidamente cada día de estos días de la preparación para la consagración, ¿sí? Nosotros decimos que creemos en la vida eterna y en la vida del mundo futuro y en la resurrección de los muertos, ¿sí? Y en la vida eterna, lo rezamos todos los días. Pero si nosotros morimos en pecado, no se nos van a abrir las puertas del cielo. Es un engaño que usted o yo creamos que porque creemos, porque rezamos el Santo Rosario, ¿ya? Inmediatamente nosotros morimos y vamos a ir al cielo, ¿sí? Nosotros si estamos en pecado, así hayamos tenido una vida de gracia y de muchas hermosas obras, pero morimos en pecado, no se nos van a abrir las puertas del cielo. Por eso el Señor nos dice repetidas veces y en estas últimas semanas del año litúrgico se nos está repitiendo que no sabemos cuándo es el día ni la hora, que debemos estar preparados, ¿sí? Porque no sabemos exactamente en qué momento se nos va a llamar. Y si nosotros estamos en pecado, no se nos abre la puerta del cielo. Entonces, esto es bastante serio, porque si empezamos por el hecho de que no queremos hablar de pecado, no nos consideramos pecadores, sino que los que pecan son otros. Entonces vamos a morir en desventaja porque vamos a morir en pecado y no vamos a saber, no vamos a tener esa conciencia y nuestra esperanza de la resurrección y de la vida del mundo futuro se va a perder porque el fruto del pecado es la muerte. Entonces si ves consagrado lo importante de que nosotros le demos una guerra frontal al pecado. Todos nacemos en el pecado original, ese que nos relata el primer capítulo del Génesis, cometido por Adán y Eva en la creación y heredado por nosotros. Esto solo es borrado en el sacramento del bautismo. Pero después del bautismo nosotros seguimos pecando y lo llamamos entonces, es un pecado actual y personal. O sea, ese pecado que nos fue borrado en el bautismo,
por eso se nos viste, se nos da una vestidura blanca cuando somos librados del pecado original en el bautismo. Después empezamos a mancharnos, por eso los niños, cuando nosotros vemos los niños, los vemos tan inocentes y nos parecen tan hermosos y tan inocentes por esa inocencia, porque mientras más cerquita estén del bautismo, van a estar más puros. En la medida que van tomando conciencia, esa concupiscencia, esa tendencia al pecado, ese mundo que nos absorbe y que los niños cada vez lo tienen más cerca y más disponible porque les damos la tablet cuando todavía están de meses y van a ver cosas que no tienen que ver y van embebiéndose del pecado. Entonces se va actualizando el pecado y el niño empieza a pecar. Y ya el pecado lo va actualizando. Entonces el pecado actual ya se comete voluntariamente por quien tiene uso de razón. Se puede cometer el pecado de estas 4 maneras, que es la que decimos en el acto de contrición, con la palabra, con las obras, con omisiones y con pensamiento. Siempre se puede pecar con el pensamiento. El pecado actual lo dividimos en 2 clases diferentes. Uno es el pecado mortal y otro es el pecado venial. Aquí viene, de pronto, de una manera muy rápida, nosotros pensaríamos que el pecado mortal es aquel que mata, ¿no? El pecado mortal es una desobediencia a la ley de Dios en cosa grave, hecha con plena advertencia de la mente y con deliberado consentimiento de la voluntad. ¿Qué es materia grave? Esto es la transgresión de una ley de Dios en cosa grave. Ejemplo, les estoy leyendo lo que dice el catecismo. Blasfemar, decir aún mentalmente contra Dios, la Virgen o los santos. O sea, una blasfemia es un pecado es una materia grave en cuestión de pecado. Perder la misa los domingos o en las fiestas de precepto sin algún motivo grave, sino por pereza. Tratar mal en materia muy grave a los propios padres o a los superiores. Matar a una persona o herirla gravemente. Procurar directamente el aborto. Cometer actos impuros a solas como la masturbación o en compañía como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo o cualquier otra impureza. En los cónyuges, impedir de cualquier manera la concepción en acto conyugal. Alimentar deseos impuros de aquellas cosas que están prohibidas en el 6º mandamiento. Robar o estafar. Causar daño físico o moral a una persona con la mentira o con la calumnia. Realizar graves omisiones en el cumplimiento del deber. Acercarse a la Santa Comunión en pecado mortal. Recibir otros sacramentos en pecado mortal. Emborracharse hasta perder la razón, esto incluye también las otras drogas. Callar en la confesión por vergüenza algún pecado grave. Entonces, este es el ejemplo de lo que es la materia grave de los pecados. Vuelvo a la definición. El pecado mortal, desobediencia a la ley de Dios en cosa grave, y ya vimos cuáles son las cosas graves, hechas con plena advertencia de la mente y con deliberado consentimiento de la voluntad. Plena advertencia de la mente, ¿cuál es? Saber, ¿o qué es? Saber y estimar que lo que se está por hacer o por omitir está gravemente prohibido o mandado, ¿ya? Si usted se pegó una borrachera perdiendo toda la razón, todo el control y la decencia y el decoro ayer, pero no tenía ese pleno advertencia de la mente, no estaría incurriendo en ese pecado mortal. Pero si usted sabe muy bien que esto es, hasta perder esa razón, es pecado mortal, es materia grave contra tu propio cuerpo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que cuidar la vida, entonces ya tenías plena advertencia de la mente. Es saber o estimar lo que se está por hacer, o sea, hacerlo a propósito. Ese es la señora que se enamora de otro señor diferente a su esposo y le da rienda suelta a todo esto, la conversación, el chat,
¿no? No es el hecho de que no hayan llegado al hotel o a tener una relación sexual, ¿no? Es el hecho de que ya le dio rienda suelta a todo esto, ¿ya? Entonces, esto es importante. El deliberado consentimiento de la voluntad es querer hacer deliberadamente una acción que se sabe que es un mal grave y que es pecado mortal. Entonces, para tener pecado mortal, deben actuar estos tres elementos simultáneamente en una acción pecaminosa. Si uno de estos tres elementos, si falta, aunque sea uno de estos tres elementos, no se puede hablar de pecado mortal, ¿ya? Por eso les decía, si te emborrachaste y no sabías que esto era un pecado grave, pues ya no sería mortal. Pero si tú lo haces con toda la intencionalidad, cualquiera de esos pecados y cualquiera de los que están en contra de los 10 mandamientos, toma esta naturaleza de pecado mortal. Materia grave, plena advertencia de la mente y deliberado consentimiento de la voluntad. O sea, lo conoces lo grave que es cometer ese pecado, el adulterio por lo que es, o sea, entiendes lo que es el adulterio, eso es el pleno conocimiento de la mente, y además haces todo el parapeto para cometer el adulterio, o sea, tu voluntad la doblegaste al pecado, ¿ya? Entonces tienen que haber las tres para hablar de pecado mortal. Y el pecado venial es una desobediencia a la ley de Dios en cosa ligera, o también en algo grave, pero sin la plena advertencia de la mente o sin el pleno consentimiento de la voluntad. El pecado venial, aunque no quita la gracia santificante, que sí la quita el mortal, enfría el amor y la amistad que hay entre nosotros y Dios. También priva el alma de muchas gracias que habría recibido de Dios, dispone gradualmente a un pecado mortal. Ya te vas quedando ahí. Hace que el alma sea digna de penas temporales que tendrá que expiar en esta vida o en la otra en el purgatorio. Entonces, si muero en pecado mortal, de materia grave, no va a haber purgatorio para mí. Si muero en un pecado venial, tengo la esperanza del purgatorio, pero con ninguno de los dos tengo abiertas las puertas del cielo. Aquí van a encontrar, ya nos faltan 9 minutos, pero aquí van a encontrar, ahí les dejo las citas bíblicas que hablan específicamente sobre el pecado, la invitación a superar los pecados capitales. Si nosotros revisamos los pecados capitales, es una serie de negación de virtudes y que nos van llevando a cometer este tipo de actos que terminan predisponiéndonos siempre al pecado, ¿sí? La soberbia es lo más cercano a desobedecer la voluntad de Dios, la avaricia que nos lleva a tener al dinero por Dios, la lujuria que nos lleva a la fornicación y al pecado, la ira que nos lleva a matar a nuestro hermano, la gula que nos aleja de la templanza y nos coloca también como Dios el vientre, la envidia, que es una forma de no amar, y la pereza que nos lleva pues a no tener esa constancia y esa perseverancia en la oración y en la diligencia. La complicidad del pecado, muchas veces somos cómplices de pecado, ¿ya? De pronto el ejemplo más cruel, pero más viciente es el del aborto, o sea, ¿cuántas veces hemos estado simplemente por tener conversaciones necias, estamos siendo cómplices de un pecado como el aborto? Cuando nos ponemos y nos exponemos a conversaciones como, por ejemplo, no, pero es que si una niña es víctima de una violación, entonces puede, bueno, es bueno que opte por el aborto. O sea, si tú lo hablas, si tú participas en un tipo de conversación de estas, de alguna manera te está oyendo una persona que te cree una autoridad de alguna manera y va a tener entonces ese aval tuyo
para pensar en ese pecado del aborto, ¿sí? Para el católico, el aborto no es opción en ningún momento. Nosotros no tenemos esa opción en ningún momento. Voy ahora hay 2 documentos que les mandé. Son 3. Este documento nos muestra, es un examen de conciencia. Este lo saqué de corazones.org. Es un examen de conciencia que se los recomiendo específicamente en esta preparación a la consagración, porque este examen de conciencia nos va a ayudar a mirar, ¿ya? Nos va a ayudar a mirarnos frente a los 10 mandamientos, a los 7 pecados capitales, a los defectos del carácter, o sea, por qué siempre cometo las mismas cosas, por qué siempre soy grosera de la misma manera y con la misma persona. Son defectos del carácter y este examen de conciencia nos ayuda a buscarlo. Los dones de Dios, contra los dones que Dios nos ha dado para servirle, la creación, por ejemplo, y las responsabilidades de nuestra vocación. Entonces, es un examen de conciencia que les recomiendo hacer en oración y de pronto ir haciendo sus propias anotaciones. La idea no es tratar de decir, no, yo no soy esto, yo no soy aquello, es buscar profundamente dónde tenemos ese pecado que hemos dejado muchas veces guardado, callado, encapsulado, y pedirle a Dios que nos lo muestre, porque tenemos que confesar ese pecado para que podamos ser libres de ese pecado. O sea, cuando nosotros entregamos nuestros pecados al pie de la cruz y en las manos de Jesús, en la presencia del sacerdote, y hacemos esa buena confesión en la cual nosotros nos entregamos al Señor, teniendo ese dolor de haber ofendido a Dios. Nosotros tenemos que pedirle a la Santísima Virgen esa gracia de sentir dolor de ofender a Dios, de ofender al hermano, de ofender de faltar a cualquiera de los mandamientos. A veces no nos gusta pensar en estas cosas que cometemos, pero en esas son las que tenemos que pensar si queremos purificar nuestra alma, si queremos ser esa luz para todos nuestros hermanos y para nuestra familia, con mucho detalle, sacar cada pecado, y no importa cuántas veces te hayas confesado, cuántos retiros hayas hecho, en la presencia del Espíritu Santo el Señor nos va a seguir purificando, y sobre todo que nos duela. Recuerden que un buen examen de conciencia, una buena confesión requiere ese examen de conciencia que ahí les he mandado, el examen de conciencia, esa ayuda para examen de conciencia. También les mandé otro examen de conciencia que es el que está en el devocionario mariano de la consagración, es otro libro del movimiento sacerdotal mariano, que es un devocionario, y ahí está una sugerencia de examen de conciencia también para poderlo hacer. Hacer esa buena, muy, muy buena confesión y aprender a superar esa vergüenza, esa falsa vergüenza humana, ¿ya? A veces, créanme que se llega a la confesión y llego a la confesión justificando mi pecado, o llego a la confesión a contar el pecado de mi esposo, de mi hermano, de mi mamá, y que como ellos son tan malísimos conmigo, entonces yo les grité. Entonces me confieso de que les grité, pero es que ellos son esto y esto. O sea, estoy llegando a justificar, y tenemos nosotros como consagrados empezar a asumir nuestro pecado, llegar al confesionario y simplemente decir, Padre, me acuso de haber hecho esto, asume lo tuyo, no vas a acusar a otro, asume lo tuyo. O sea, yo asumo lo mío y me duele porque con esto he ofendido a mi hermano,
he ofendido a Dios y estoy pecando al amor de tantas maneras, de hacerlo con cada uno de los mandamientos. Generalmente con el primer mandamiento nos quedamos muchísimo, y ese es hacer una confesión, y eso nos va a liberar, eso verdaderamente nos va a liberar. No podemos seguir haciendo confesiones cómodas o acomodadas, ¿ya? Que me duela mi pecado, haber ofendido a Dios, haber ofendido al hermano, y hacer ese compromiso y ese propósito de no volver a pecar, reparar ese pecado que cometí. O sea, no puedo, insulté a mi empleada, ¿ya? Y listo, me confesé y mañana sigo como si nada. No, yo la insulté y yo tengo que en ese mismo momento hablar con ella. Mira, me pasa esto, yo te ofendí de esta manera, me duele haberte ofendido, discúlpame, perdóname por haberte ofendido, me voy a esforzar por no volver a tratarte de esa manera, tú eres una persona valiosa y yo pues no debía haberte ofendido, ¿no? Tampoco la disculpa con la otra persona puede ser, pero es que tú haces muy mal las cosas, entonces yo por eso te tuve que gritar y decirte tus verdades. Eso es una disculpa. Eso estoy reparando, estoy dando amor, ¿no? Estoy nuevamente atacando de la misma manera. Bueno, por cuestión de tiempo, que sé que algunos van para la Eucaristía, lo dejaríamos por aquí. No sé, Piedad, si haya espacio para alguna pregunta, para alguna aclaración. Fíjate, yo creo que de todas maneras, hermanito, porque el tema de verdad amerita un poco más de tiempo. Yo creo que los hermanitos que tengan el compromiso de ir a la Eucaristía pueden hacerlo, pueden salir porque estamos grabando esta charla y ellos podrían entrar en el momento en que tengan el tiempo. Yo creo que puedes tomar otros minutos y luego hacemos una tanda de preguntas y respuestas. Bueno, a mí me gusta, ya que voy a tener otros minutos, voy a buscar un video que creo que sensibiliza mucho. Voy a compartírselos. Creo que nos sensibiliza mucho sobre el pecado. No sé por qué no me sale. No quiere salir, así que ni modo. No. Hoy no pude el video. Aquí sí sale, ve. Ya.
valleys to the light of the sun. One day again, this beautiful place to worship. Your house is a home where our faces shine in the light of the sun. How blessed are us to dwell in your house as lights become roads that you travel through, the valleys to the light of the sun. One day again, this beautiful place to worship. Your house is a home where our faces shine in the light of the sun. I've got grace. I've got grace. Oh, say, I've got grace. I've got grace. I've got grace. Declare, I've got grace. I've got grace. Jesus I've got grace. I've got grace. I've got grace. Oh, I've got grace. I've got grace. I've got Hay un tema que generalmente se sale siempre a colación en estas catequesis, ¿no? Y tiene que ver mucho con la parte de la castidad, ¿no? Incluso en el matrimonio, los que están casados y tienen su matrimonio indemne, ¿ya? Es necesario vivir la castidad en el matrimonio. No todos los actos son dignos de llevar y de vivirlos en el matrimonio. Y es muy fácil faltar a la castidad en el matrimonio. Y eso es también sujeto de
de esa confesión a los que les estamos invitando. Lo mismo la anticoncepción. Veíamos en esta catequesis, en la presentación que les traje del catecismo, ¿ya? Nos referíamos acá impedir de cualquier manera la concepción en el acto conyugal, ¿sí? Ese impedir o sea, todos los métodos anticonceptivos que no sean absolutamente naturales, y el acuerdo de los esposos es un acto de pecado en contra de la vida. La Iglesia Católica no acepta ningún método de anticoncepción, ni siquiera el uso de preservativo, ni el coito interrupto. Ninguno de estos métodos de anticoncepción es aceptado por la Iglesia, a excepción de métodos naturales, como son los que se promueven, que es esperar el momento de la fertilidad y realizar una abstinencia de común acuerdo entre los esposos. Entonces, el católico y los hogares católicos están llamados a vivir también esa castidad dentro del matrimonio y ser absolutamente radicales en contra de la cultura del aborto. Nosotros no podemos por ningún motivo permitir que esas doctrinas generalizadas sobre el aborto nos tiñan o nos toquen de ninguna manera. De hecho, para los que no saben, yo soy médico. A pesar de que soy psiquiatra, no tendría por qué practicar un aborto desde el punto de vista médico, pues en mi ejercicio profesional. Sin embargo, hay una ley, una resolución del gobierno, del Ministerio de Salud, que reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo, y hay unos protocolos muy exigentes en donde a la mujer que decide la interrupción voluntaria del embarazo se le debe hacer una asesoría psicológica. Y como soy psiquiatra y manejo el área de salud mental y trabajo en un hospital del Estado, el hospital tiene que cumplir con ese protocolo. Resulta que ese protocolo de interrupción voluntaria del embarazo no ofrece otra alternativa a la mujer que decide hacerse la interrupción voluntaria del embarazo, que es la forma como le están diciendo al aborto, para que no se oiga aborto, ¿ya? Sí, pero es un aborto, es el aborto institucional. No se le ofrece otra alternativa, sino que ya ella decidió, entonces decidiste, listo, te hacemos el aborto, y todo el sistema de salud tiene que ofrecerle el aborto, pero no se le ofrece otra alternativa. Y si yo como médico y como creyente trato de tranquilizar a la mujer y ofrecerle otra alternativa, resulta que estoy violando la ley y me la van a cobrar a mí como delito. Entonces, en este caso, yo me declaré objetora de conciencia, hice mi carta al comité, al Tribunal de Ética Médica, y la radiqué en mi hospital, donde me declaraba objetora de conciencia, porque no estoy de acuerdo con esto. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de profesión relacionada y donde por ley tendrían que verse involucrados en este tipo de crimen y de pecado legal en Colombia, pues los invito a hacerse objetores de conciencia, y porque es bastante delicado. Si trabajas, por ejemplo, con el Estado y yo me negara sin haber hecho la objeción de conciencia, me pueden abrir un proceso disciplinario y perder mi trabajo, y de pronto cuantas más cosas en ese sentido. Bueno, entonces, no sé, quedaríamos dispuestos a las preguntas. Si hay alguna duda, queja, reclamo. Bueno,
Si quieren, escriban por favor sus preguntas para formularlas, o si quieren, levantan la mano y nuestro hermanito Jaime nos hace el favor de ir quitándoles el bloqueo del micrófono. Pero Beatriz, antes de eso, quisiera que le expusieras a todos para dejar claro que si en algún momento tienen alguna duda acerca de algo que hayas expresado en esta charla y no alcancen a formulártela, pues que la mayor autoridad aquí la tiene el sacerdote. Totalmente. Quisiera que le explicaran. Sí. Bueno, lo primero es que nosotros, haciendo ese buen examen de conciencia, a conciencia, no tengan miedo de sentarse ante el sacerdote que se presenta ahí en persona de Cristo para escuchar mi pecado y darme la absolución, si él así lo considera. La misericordia de Dios se derrama a través de las manos del sacerdote. Y si tú cumples con tu parte, que es tu buen examen de conciencia, tu dolor, o sea, tu dolor por haber pecado, tu propósito de enmienda, y confiesas tu pecado, el Señor en su misericordia lo va a recibir y te va a absolver. Si existe algún impedimento, el sacerdote, él mismo será quien te va a dar las alternativas de solución, pero tienes que hablar con el sacerdote. Las personas que no están, que están en una unión de hecho y no están casadas. Es otra situación que se ha presentado en otras consagraciones y que veo que es importante decirlo. Si van a pedir confesión y están viviendo en unión libre y van a pedir confesión, ¿ya? El sacerdote no va a poder confesarlo, porque parte del proceso del sacramento de la reconciliación es un propósito de enmienda. ¿Ya? Es un propósito de enmienda, y si tú vas a seguir en pecado con tu esposo o con tu compañero o tu compañera, ahí no hay un propósito de enmienda. Entonces tú no vas a pedir, en este caso directamente, la confesión. Tú vas a pedir una cita con el sacerdote y vas a hacer lo primero que tienes que hacer es pedirle esa dirección espiritual, presentarle esa situación con toda la sinceridad al sacerdote, y él, guiado por el Espíritu Santo y con un corazón misericordioso como el de Cristo, que es a quien él representa, te dará las alternativas y te hablará claramente qué es lo que debes hacer. Y nosotros por eso tenemos dirección espiritual. La dirección espiritual nos debe comprometer a la obediencia, ¿ya? No es empezar a pedirle qué opina el sacerdote de San José, qué opina el sacerdote de Bavaria, qué opina el sacerdote de San Juan de Dios, hasta que encuentre un sacerdote que opina algo que a mí me conviene. No es así, ¿sí? Vas a colocar esa situación específica. Esos son hogares formados que la iglesia los llama en condiciones irregulares, pero son hogares, y el Señor quiere que todos estén en la iglesia, pero hay que presentar esa situación porque para poder comulgar y para poder acercarte al Señor, pues tienes que estar en un estado de gracia, y esto solamente te lo puede dirigir el sacerdote. Y él encontrará la condición, la situación, con seguridad que te va a dar la solución, pero acércate al sacerdote y presenta esa situación al sacerdote. Entonces, no hacerle trampa. Muchos le quieren hacer trampa a los sacerdotes y se presentan a confesarse y no dicen que están en esa situación irregular de estar en una unión y no estar en el sacramento de la Sagrada Comunión.
Entonces eso tenerlo muy, muy presente. Lo mismo, hay otra situación que es muy frecuente durante la consagración, y es que por decirles algo, no pudo hacer la consagración un día, no pudo asistir a la Eucaristía un día, no alcanzó a hacer el rosario por una situación, estuvo en el trabajo y fue complicado el día, todo esto fue complicado. Mire, usted guarde silencio y hable con el director espiritual y con el director de esta consagración, que es el Padre Alexander, ¿sí? Hable con él. Él es el que le puede decir qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Es el sacerdote el que le va a dar esa orientación. Es como con mis pacientes, ¿ya? Nosotros mandamos tratamientos muy delicados, ¿ya? Entonces yo lo que les pido es, hágalo al pie de la letra, no me meta mano en el tratamiento, no me meta mano, no, pregunte, espere, no meta mano. Entonces, este tipo de situaciones que se presentan tienen que ser vistas con ese acompañamiento del sacerdote. Él es el que te puede decir si definitivamente no sigues o si sigues, ¿ya? Entonces, esa es una situación específica que quería pues recomendarles. Hay unos hermanitos que alzaron la mano, pero no los veo. Aquí. Sí, ahí está Eloísa, que alzó la mano. Yo no sé si tú puedas desbloquear. Ok, ya está lista. Buenas noches, hermano, yo vivo en unión libre. No, mi esposo no ha querido casarse. En estos momentos yo he seguido la consagración con mis oraciones, mis cosas, pero mi mamá volvió a la clínica. Yo no sé cómo hacer para hablar con el sacerdote, porque yo llego a la casa, por ejemplo, salgo de aquí a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana ya estoy otra vez en la clínica con mi mamá. Entonces no sé cómo hacer, si el sacerdote me dirá que no puedo seguir. Eso me tiene muy preocupada. Bueno, en la consagración nosotros renovamos promesas bautismales. Yo te recomendaría, no dejes de hacer tus oraciones, tu intención y tu devoción es recibido siempre desde el corazón misericordioso de Dios, ¿ya? Y ya encontrarás la oportunidad de hablar con el sacerdote, no te desesperes, ya la encontrarás. Entonces, sí, es una situación especial y no pierdas tu fervor, no pierdas tu devoción, porque el Señor te va a regalar la gracia que tanto necesitas. Y esa perseverancia y esa dedicación a tu consagración es el camino para alcanzar esa gracia. Amén, madre. Dios la oiga. Sí, Eloísa, voy a estar en contacto para mirar a ver cómo te puedo ayudar para que hables con el padre Alexander. Gracias. Dios me las bendiga por acompañarme en estos momentos tan difíciles. Y un abrazo grande, Eloísa. El Señor está contigo y la Virgen te abriga con su mano. Dios me las bendiga. Amén. Beatriz, no sé si ves otra mano levantada. No, yo no lo veo. No hay más manitos. Y no hay otra pregunta en el chat. Por lo cual creo que los que estamos, sí, quedamos muy pocos, pero bueno, para la gloria de Dios. Y decirles a los que estamos y los que van a escuchar la charla que deben empezar, si no lo han hecho, de buscar el sacramento de la confesión. Como no podemos hacer unos días especiales, creo que de pronto en Medalla, los que se inscribieron por Medalla, les van a decir qué días, porque Jaime me dijo que
el hermanito me dijo que está tratando de hacerlo, pero nosotros en los que están, el resto que estamos con la parroquia de San José, les recomiendo que desde hoy empiecen a tratar de llegar a donde el sacerdote para hacer las confesiones. Voy a colocar los teléfonos para que ustedes puedan llamar y hacer un cupo para que puedan llegar donde el padre Alexander para confesarse. Pero de igual manera también pueden confesarse con otro sacerdote, pero lo que ustedes tienen que hacer es confesarse, buscar el sacramento de la confesión. Por aquí hay una preguntita en el chat. Nos pregunta Mari Pau si la confesión puede ser virtual. No. La confesión es un sacramento y solamente se puede realizar en persona con el sacerdote. No hay ninguna dispensa especial ni de los obispos ni del Papa para realizar confesiones virtuales. Deben ser presenciales. Bueno, sí. Creo que ya no hay más preguntas. Sí, hay una. Beatriz dice, ¿es posible realizar una continuación de este tema? Dice Ana Joaquina. Bueno, ustedes me dicen. Podemos tenerlo en cuenta porque habría el próximo sábado, Beatriz, tenemos... Yo te tengo una sugerencia, Piedad, con respecto a esto. En la parroquia, en el Señor de los Milagros, lo que hacemos con bastante frecuencia, pues antes de la pandemia, era esta catequesis de pecado, ¿cierto? Y el Padre nos permitía hacer un acto penitencial, un acto litúrgico penitencial. Y eso es un complemento perfecto para esta preparación a la consagración. Sé que es muy, muy difícil en estos tiempos, que con el distanciamiento, que con la inscripción, que con aquello, pero un acto penitencial es muy, muy enriquecedor, de pronto pues tenerlo pendiente para otro momento, pero es el complemento perfecto de la charla es el acto penitencial. Y en el acto penitencial se hacen pues las lecturas, es un acto litúrgico, se hacen las lecturas correspondientes a al pecado precisamente, porque las lecturas que corresponden tienen que ver con el pecado, y se complementa con una homilía y se introducen cantos litúrgicos de reconciliación y se administra el sacramento de la penitencia individualmente. Se hace la fila, pues si se pueden varios sacerdotes, lo hacen varios sacerdotes y se hace el acto penitencial como tal. Eso es bastante importante en la preparación porque le da como mayor solemnidad al acto como tal. ¿Ya? Básicamente esa es una recomendación que yo les haría, que sería ideal que se pudiera llegar a ese punto. ¿Sí? Claro que sí, Beatriz, voy a hablar con el padre. Y lo que sucede es que, como bien dijiste, por el momento en que estamos y por aquellos que no se puede estar más de un número considerado de personas, creo que son 50 personas, 45 personas a 50 en la iglesia. Entonces toca mirar a ver si el padre nos ayuda con ese acto penitencial. El video que les mostré a mí me gusta mucho porque nos reúne una cantidad de textos de las escrituras, nos muestra ahí el pecado, nos muestra cómo nos destroza el pecado, nos muestra ese corazón de piedra, nos muestra cómo Cristo nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, nos muestra las llagas, nos muestra la cruz, la corona de espinas, nos muestra el agua viva que el Señor con el que el Señor nos lava, nos purifica y nos da la vida, y nos muestra la humanidad de Cristo. Me gusta mucho ese video porque
me siento como muy desgarrador en las imágenes donde nos muestra en lo que nos convierte el pecado y cómo Cristo verdaderamente nos sana y nos salva. Y debemos centrarnos solamente en Cristo. El rosario, el Santo Rosario es ese resumen del Evangelio que nos acerca a darle valor a ese sacrificio de Cristo en la cruz y siempre el acompañamiento de Mamita María en cada uno de los momentos de la vida de nuestro Señor y el acompañamiento de ella también en nuestras vidas. Bueno, Beatriz, yo pienso que si tienes el tiempo y podemos, en la semana podemos organizar, porque nos queda un último sábado, el próximo, y podemos... Pero yo no puedo. No, yo no podría, yo no podría. Tú no podrías porque habíamos quedado en que, pues, que tienes un viaje pendiente y ya no podrías. Pero bueno, Sí. lo que sí quisiera es que de pronto este sábado el padre Alexander tendría ese cupo ahí y no sé si de pronto él termine de hablarles un poco acerca Claro. y decirles a todos que es muy importante que el próximo sábado sí busquen el espacio, rueden sus agendas y podemos estar, porque vamos a explicar cómo va a ser la consagración, o sea, ya vamos a tener claro quienes ya están casi al punto de consagrar, porque ya faltarían, creo que, unos 5 o 6 días para la consagración. Y le vamos a explicar, a volver a decirles que ya hemos dicho cosas como cómo se ve el vestido, a qué hora es, y todos esos detalles que vamos a tener para el día de la consagración. Entonces, creo que sin más, darle... ¿Cuántos consagrados vamos a tener de esta milagrosa, de la fiesta de la Virgen Milagrosa? Estamos bendecidos, la Virgen se ha manifestado grandemente, invitando a que hagamos parte, a que hagan parte de este ejército de la Virgen. Beatriz, hasta hoy tú sabes que con el transcurso del día, de los días, no sabemos si de pronto algunos pueden o no pueden, pero los estamos animando a que sigan persistentes en la oración, fuertes y persistentes. Hasta ahora tenemos 70 de Medalla Milagrosa, que se van a consagrar en la parroquia de la Medalla Milagrosa. Y en San José, 43. O sea que vamos como por 103 personas. Bendito sea el Señor, todo para la gloria de Dios. Así es, así es. Entonces, gracias Beatriz, que Dios te bendiga, que la Virgen te Un abrazo para todos. que toda tu familia esté protegida por la mano del Señor. Sobre todo... El sistema puede afectar la calidad del central de cerrar algunas aplicaciones. Y su esposa y ese bebé tan precioso que viene dentro de poco. Y tu mamá y tu papá y toda tu familia. Muchas gracias.